No falta la más. Media cara, justo lo mismo. Ponete total yo. No, yo quiero que esté cerca. Yo estoy cerca. Ansiosa soy. Marcela. Si la pone permitir. Ahí está, ese también. Voy a ir, Marcela. ¿Qué toqué yo entonces? Buenas noches. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, acá. ¿Qué cosa? Después le parece. Si alguien se conecta, aparece un pozo verde. ¿Ya estamos? Si usted quiere comenzar, padre, no hay ningún Bueno. inconveniente. Bien, Bueno, entonces lo presento en un segundo nada más. El padre Bernardo Blanchú nos acompaña hoy, que es el presidente de la Pastoral Carcelaria. Nos van a acompañar
este viernes y el próximo. El padre nos va a charlar entonces un ratito ahora. Padre, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Arrancamos. Bien, en síntesis, para arrancar, ¿qué es la pastoral carcelaria? Es la actividad de la Iglesia que se desarrolla en el ámbito carcelario y que tiene como objetivo acompañar a las personas privadas de libertad, recordándoles que la dignidad nunca se pierde y que los brazos de Dios están siempre abiertos. En síntesis, es eso. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué vamos a la cárcel? ¿Porque nos sentimos bien? ¿Porque nos hace bien? No, nada que ver. Vamos a la cárcel porque Jesús en el Evangelio nos habla de este tema. Seguramente todos recordamos el Evangelio de Mateo 25, cuando habla del juicio final. Allí Jesús dice: tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Ese texto es el corazón de la pastoral carcelaria. Detrás de mí, en el cuadro que está en la pared, está la figura del padre Gabriel Carrón, un sacerdote suizo que vino de su país en los años 70 y dio toda su vida aquí en nuestra diócesis, creando y fortaleciendo la pastoral carcelaria, no solamente en la diócesis de Santa Fe, sino en toda América Latina, incluso participando en la Comisión Pontificia que se ocupa de este tema. Y él a todos enseñaba una frase que cambia o que moldea la pastoral carcelaria. Nosotros no vamos a llevarlo a Jesús a la cárcel para que el preso pueda encontrarse con Jesús. Nosotros vamos a la cárcel a encontrar a Jesús que está preso. Después otra cita bíblica, cuando Jesús está por comenzar su ministerio público, visita la sinagoga de Nazaret, le acercan la palabra de Dios y él lee un texto de Isaías, esto está en Lucas 4, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido con el Espíritu, algo así, y dice: me envió a evangelizar a los pobres y a liberar a los cautivos. Después también otro texto es cuando Jesús, refiriéndose a algunos que se creían justos y sin necesidad de misericordia, Jesús les dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Como diciendo, Jesús vino para las personas enfermas, para las personas vulnerables, y los presos lo son de una manera muy particular. También los apóstoles nos hablan o las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de la prisión. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, dice: acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Después también los mismos apóstoles van a experimentar la prisión: Pedro, Pablo, Silas, en definitiva todos los apóstoles, porque todos murieron martirizados y antes de ser asesinados por Cristo, estuvieron al menos seguro esposados. También la carta de los Corintios, capítulo 5, San Pablo nos dice: Dios nos reconcilió consigo y nos confió el ministerio de la reconciliación, que es como una invitación a ir a llevar ese don de la reconciliación a quienes se han apartado. Los presos lo necesitan de una manera muy especial. También, sobre todo, la figura del buen ladrón, que se llama San Dimas, de donde nuestra casa toma su nombre. Al final de su vida, el ladrón le dice: acordate de mí cuando llegues a tu reino.
Hoy vas a estar conmigo en el paraíso, lo dice Jesús. El primer santo que está en el cielo, declarado por el mismo Jesús, no por un papa, es un preso. Y si ampliamos así el zoom del Calvario, hay otra persona que va a confesarlo a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando muere, el soldado romano dice de verdad que este hombre era Hijo de Dios. Entonces las dos personas que confiesan a Jesús antes incluso de que resucite como Dios son un preso y un guardiacárcel. Las dos imágenes que Jesús se lleva de este mundo cuando cierra los ojos son una persona privada de libertad y un guardiacárcel. Entonces tal vez a todos nos pasa, y me pasaba cuando uno estaba en este ámbito, la cárcel puede resultarnos por allí algo tal vez recalcitrante, algo poco menos que de lo que hay que pasar lejos, pero en la cárcel nace la iglesia. Es más, todos nuestros así próceres en la fe, todos estuvieron en Cana. Jesús, Juan Bautista, los apóstoles, todos experimentaron la privación de libertad. Jesús mismo dice, estuve preso y me visitaste o no me visitaste. Quiere decir entonces que la cárcel es el lugar donde vive Dios. Y donde está Dios es el cielo, no el infierno. El infierno es el lugar donde vive el diablo. Dios vive en el cielo, entonces la cárcel para nosotros es el cielo. Y también por eso, cuando nosotros vamos a visitar la cárcel, el mismo Padre Gabriel nos decía, uno está entrando en un lugar sagrado. Es el lugar donde vive Dios, donde hay que entrar en puntas de pie. Y, por ejemplo, leí algo del Papa Francisco en algunos discursos sobre que daba él a las cárceles, en cada lugar donde iba, visitaba algún penal. Él decía y hablaba de los familiares de los presos y recordaba cuando iba a la cárcel de Devoto en Buenos Aires, ver la fila de las personas, 90% mujeres, madres, hermanas, esposas, que iban a visitar a sus familiares presos. Y decía la fidelidad de esas mujeres al hijo, al esposo, al hermano, no lo abandonaban. Y él incluso decía, era como la figura de del cariño, de la ternura, del amor fiel de Dios. Es decir, sacaba de esa fila de personas que pasan horas y horas sufriendo calor, frío, humillaciones por la requisa, la imagen del amor fiel e inquebrantable de Dios por nosotros. Un poco eso sería el fundamento bíblico de la pastoral carcelaria. ¿Cuáles son los valores, es decir, las cosas que valen para la pastoral y que tratamos de vivir en nuestra actividad? Primero, la dignidad humana. El delito no, no quita a la persona, no la priva de su dignidad. Cualquier persona, por más delincuente que haya sido, continúa siendo hijo de Dios. E incluso para nosotros sigue siendo Jesús. Vuelvo a Francisco, en alguna charla que él dio en Roma, contaba que siendo obispo de Buenos Aires había visitado la cárcel y estaba a solas un día hablando con una persona que había sido un asesino serial, que había matado a unos 50 personas. Él estaba frente a frente y el Papa contaba que en ese momento él se decía a sí mismo en su interior, estoy delante de Jesús, estoy delante de Jesús, porque obviamente sus ojos veían un asesino terrible, una persona que había llegado al fondo de su humanidad,
pero su fe le decía que seguía estando delante de Jesús. Y es eso la dignidad humana. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso no se pierde nunca. El otro valor sobre el que tratamos de fundar nuestro trabajo es la misericordia, que es el corazón del Evangelio. Jesús se acerca en especial a las personas que necesitan o el perdón por el pecado, las personas que necesitan ser sanadas, las personas que necesitan ser consoladas. Y muchas veces esas personas son los borders, los que viven al margen de la sociedad. Recordemos, por ejemplo, la mujer samaritana, la mujer adúltera, Zaqueo, un súper corrupto de su tiempo. Y para todo Jesús los atiende con misericordia, con ternura, no busca señalarle el error, sino sobre todo abrir un horizonte para el cambio. Y es lo que estas personas hacen. Y eso es la misericordia. Papa Francisco, vuelvo otra vez, él decía que las cárceles, las celdas, siempre tenían que tener una ventana física, para poder ver el horizonte, que toda pena tenía que estar abierta a una posibilidad de cambio, aunque fuere dentro de décadas. Nunca había que cerrar el horizonte a una persona. El otro valor o el otro pilar de la pastoral es el perdón. El perdón, que es un camino de sanación, de reconciliación. Las personas que vienen a la cárcel son personas rotas, que tienen mucha culpa, que vienen cargadas a veces de resentimientos, de desesperanza. Y la iglesia, la pastoral, la tarea es anunciar que Dios perdona a toda persona que se arrepiente, que busca cambiar de vida. Y también el perdón que se recibe de Dios es un perdón que uno tiene que darse a sí mismo, saber perdonarse, saber quererse. Muchas veces son gente que jamás han sido queridas en su vida. El año pasado me encontré con un muchacho, pero podría multiplicarse por cientos de ese caso, un chico de acá de un barrio de Santa Fe, que era el número 10, creo, de los hijos, y contaba, su papá jamás le había dado una muestra de afecto, de cariño, jamás se había sentido querido. Y muchas veces eso, lo que pasa en la infancia, son la puerta que abre el camino que va a terminar en la cárcel. También las madres muchas veces ausentes o que no han sabido darle afecto, cariño, han desencadenado después una serie de acciones que llevaron a la cárcel. Entonces también el perdón muchas veces tiene que ser vivido con esas personas que en vez de darles cariño les han dado lo único que tenían, que al menos la vida, y no han pasado de eso. Y también el perdón con muchas veces las personas que han sido afectadas por los delitos que ellos han cometido. Si el perdón es toda una vida que se abre a partir del perdón que se anuncia de parte de Dios. Y el otro valor o fundamento, pilar sobre el que se basa la pastoral carcelaria es la reinserción. No solamente el tener un trabajito cuando uno salga, la reinserción como una consecuencia concreta de la conversión. A veces, esto no es por hablar mal de otros, pero habrán visto que se hace mucho hincapié mediático en la acción de algunas organizaciones religiosas
en las cárceles, se les llaman iglesias. Incluso en algunas cárceles, las nuestras en particular, las de Santa Fe, hay pabellones que son denominados iglesia. ¿Por qué? Porque están gerenciados por pastores que vienen de afuera, nombran algún pastor dentro del pabellón y supuestamente son pabellones pacíficos donde nunca pasa nada. Por experiencia les puedo decir que no es así. Los homicidios, suicidios suelen pasar en ese tipo de pabellones. A lo que voy es que, por lo que uno ve a veces de estos chicos que están en esos pabellones, tienen una mentalidad mágica, es decir, yo creo en Jesús y entonces ya estoy salvado. Y ya se salvó. No hizo ni un proceso de conversión, ni de reconciliación, ni de recuperar la conciencia de la propia dignidad. Todo es automático, que por supuesto es artificial. No hay ningún cambio allí. Entonces la reinserción es un camino que se va haciendo y por eso estamos también en la pastoral acompañándolos, tratando de abrirles un panorama para cuando salgan, tratando de prepararlos, explicándole que cuando salgan la vida no es fácil, que tiene que prepararse adentro, ayudándolos o empujándolos a que hagan algún estudio, la escuela primaria, secundaria, algún estudio universitario que puedan, todo para prepararse al día en que recuperen la libertad. Porque no solamente para tener una herramienta bajo el brazo que sería un título, sino para descubrir también que ellos tienen un lugar en la sociedad, que no van a volver o no tienen que volver a hacer lo que hacían antes, a hacer daño, a vivir a costa de los otros, a costa del trabajo ajeno, sino a ganarse su propio pan, porque ellos tienen también sus talentos que los tienen que descubrir, su puesto en la sociedad, muchos son papás, pues hay vidas que los están esperando, que los necesitan. Un poco de eso también se trata entonces la conversión. ¿Quiénes son los destinatarios de la pastoral carcelaria? En primer lugar, toda persona privada de libertad, no importa el delito que hubiere cometido. Para nosotros no le importa el delito, ¿no? El padre Gabriel nos enseñaba siempre a nunca preguntar por el motivo por el cual estaban en la cárcel. A veces lo cuentan ellos, a veces uno obviamente por la repercusión mediática de algún caso uno lo sabe, pero nunca hablamos de ese tema. Porque para nosotros lo que importa es la persona, no el delito que hubiera cometido. Y esté donde estuviere, así en un penal grande o en una comisaría, incluso si en una comisaría y a veces pasa, está solo, se va a visitarlo a ese preso que está solo. Para darles una idea así de paso, la cantidad de presos que tenemos en nuestra diócesis. San Rosario, donde está Piñeiro, y otras cárceles, es otra jurisdicción. Nosotros tenemos Coronda, la cárcel provincial, donde hay 3.000 presos. Coronda Federal es una cárcel nueva, se abrió hace un año y medio, allí hay 450 presos. En Las Flores debe haber unos 1.800, 1.900. Y después está la cárcel de mujeres, que es la unidad 4, que está al lado del centro cívico, a media cuadra del Parque Sur. Allí hay unas 70 mujeres privadas de libertad. Que se va a abrir pronto, o este año al menos, una nueva cárcel de mujeres en Recreo, donde habría unas 280 aproximadamente. Y después tenemos presos en comisarías, alcaidías, también en el interior de la diócesis, en Sastre, en Esperanza. Había en San Javier, pero se han
la han vaciado hace un tiempito atrás, Laguna Paiva. En todos lugares hay personas privadas de libertad y a todos tratamos de visitar. También dentro de los destinatarios, las familias. A veces podemos trabajar, a veces no es simple, pero también las familias las tenemos en cuenta como destinatarios de la actividad pastoral. Y los penitenciarios. Padre Gabriel decía que los penitenciarios están peor vistos que los presos. Incluso él decía, miren las películas a veces al preso se lo ve con simpatía, pero el penitenciario siempre es el malo de la película. Y también pasa en la realidad, ¿eh? Si el penitenciario es mal pago, muchas veces trabaja con sobrecarga horaria, a veces incluso hasta físicamente en el aspecto, los trajes que tendría que darle la autoridad no es la que corresponde. El lugar donde viven los celadores es peor a veces que el lugar donde viven los presos, mal alimentados. Entonces, también entra dentro de nuestra actividad pastoral. No es fácil hacerlo por el tema de que a veces, obviamente, la sobrecarga horaria no les deja tiempo libre como para que nosotros pudiéramos a veces hacer algo con ellos, pero está dentro del radar de la pastoral carcelaria. Y el otro destinatario es la comunidad, en el sentido de tratar, bueno, lo que estamos haciendo ahora, o a veces visitar alguna parroquia, para contar lo que pasa rejas para adentro, porque muchas veces no se sabe que la iglesia también está presente y trabajando con personas privadas de libertad, así como está Cáritas, que se ocupa de las personas en situación precaria, o catequesis, que se ocupa de las personas que están haciendo el camino de conocimiento a Jesús. También está la iglesia que camina ese lugar donde está Jesús privado de libertad. ¿Cuáles son las actividades principales que hacemos en las cárceles, rejas adentro? Las visitas especialmente. Cada semana se visita los lugares de detención. ¿Qué hacemos? Bueno, se trata primero de pedir permiso. No entramos derecho viejo, sino que pedimos permiso a los presos si quieren recibirnos. Por lo general nos dicen que sí, rara vez nos dicen que no, al menos ese día. ¿Por qué? Porque es la casa de ellos y el respeto empieza por ese mínimo detalle de pedir permiso. Después se trata de organizar algún encuentro ameno, donde sobre todo se da lugar a la escucha atenta, sin juzgar, de la persona privada de libertad. Que el preso pueda contar lo que él tiene en su corazón, lo que le pasa en la familia, lo que lo angustia. Muchas veces son las causas que tienen, que no avanzan, las salidas a veces transitorias que se demoran, y eso a veces al preso lo afecta mucho. La escucha entonces es una parte esencial del apostolado carcelario. Siempre está presente Jesús, obviamente, por eso damos parte de un lugar a un momento de oración. Como pastoral ya tenemos a principio de año el Evangelio de cada día, que hacemos imprimir de manera especial para nosotros, y entonces los voluntarios pueden compartir un momento de oración, de escucha de la palabra. Cuando está el sacerdote, a veces también se celebra la misa dentro del pabellón. Se trata de compartir así en un clima ameno, con el mate, unas masitas que llevamos. También cuando se da la posibilidad, tratamos de organizar talleres. Años atrás, no muchos, 5 o 6 años atrás, esto era más fácil. Teníamos talleres de
de arte, como enseñanza de instrumentos musicales, talleres literarios, cine debates, artesanías. A veces las condiciones se van haciendo más restrictivas y se hace difícil, lamentablemente, llevar adelante talleres. No obstante, tenemos talleres de costura en Coronda actualmente, un grupito de 5 presos, 4, están haciendo pecheras de fútbol que después se usan en una especie de liga de fútbol que hay en los barrios marginados y en algunos pueblos, organizado por Cáritas y de aportes solidarios. Tal vez si Cáritas está haciendo estas charlas, seguramente ya ha tocado el tema. Pero bueno, en la cárcel se hacen las pecheritas para que los chicos puedan jugar a la pelota. Entonces se trata también de hacer una especie de justicia restaurativa, que el preso pueda tener un canal por el cual ellos saldar alguna deuda que tienen con la sociedad y sobre todo con las personas más vulnerables, que son los niños y los niños carenciados. Lo mismo se hace en Las Flores, donde un grupo de presos confecciona rosarios, después se venden en la Pablo VI, y con el monto recaudado los presos lo donan, y con eso estamos ayudando en Santa Rosa de Lima. Las hermanitas de la Providencia están trabajando allí, y bueno, con eso se pueden comprar, se han comprado pelotas de fútbol, guitarras, pisos para práctica de artes marciales. Entonces lo mismo, los presos son los que ayudan a los chiquitos a tratar de tener conciencia de la propia dignidad, descubrir los propios talentos y por lo tanto evitar caer unos años más tarde en algún lugar de detención. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en las cárceles hoy día? Una es la sobrepoblación, salvo la cárcel federal, porque allí hay capacidad para 450 y esa es la población que hay, 450. Los demás, en Coronda, por ejemplo, hay 3.000 y originalmente esa cárcel era para 900. Hay presos que están durmiendo en una celda de A4. Entonces la sobrepoblación hace que proliferen muchas veces enfermedades como la tuberculosis, que es muy frecuente en las cárceles de todo el país, por otra parte. Hace unos meses atrás me tiraron el dato, no sé si será cierto, no creo que sea falso, que había 300 infectados de tuberculosis en Coronda. 300 sobre 3.000 quiere decir que están todos infectados. Y si alguno no tiene los síntomas es porque tienen defensas superiores a la media. Entonces eso también afecta mucho las enfermedades, el hacinamiento, a veces la violencia que puede desatar todo eso. Sobrepoblación. Después también otro desafío o problema es la estigmatización social, sobre todo cuando un preso sale de la cárcel, le cuesta encontrar trabajo, le cuesta reinsertarse en la sociedad por el hecho de haber estado privado de libertad. Y entonces al no encontrar trabajo muchas veces vuelve a lo mismo. Y eso es un camino de regreso a la cárcel. Es un problema. Otro desafío que tenemos, y lo estamos haciendo, es crear redes. Aquí en la pastoral, la casa nuestra, que está en Suipacha y San Jerónimo casi Suipacha, tenemos cursos que estamos llevando adelante, trabajando codo a codo con Patronato Liberado. Patronato Liberado tiene otro nombre ahora, pero el más conocido es ese. Es una oficina, si se quiere, del gobierno que se ocupa en teoría 6 meses antes y 6 meses después de la liberación de un preso. Bueno, con ellos estamos trabajando y organizando
talleres, escuela de peluquería, jardinería, panadería aquí en casa, donde vienen los presos y pasan un rato juntos. Es un clima de contención, también obviamente de aprendizaje de un oficio. En panadería, cada vez que vienen se llevan a una bolsita con bizcocho, masitas como para ellos vender y hacerse unos pesos, y obviamente ir aprendiendo un oficio. Y bueno, eso también es una tarea nuestra. La pastoral, al estar en la línea de fuego, al estar nosotros dentro del pabellón, a veces tenemos conocimientos que no tienen los organismos oficiales, porque muchas veces, a veces por una política en la actualidad de que el preso se vaya con la pena cumplida, eso hace que no tenga salidas transitorias o condicional, y por lo tanto no tenga que ir a firmar a patronato liberado. Y es allí, en patronato, donde los empleados pueden orientar al preso en los primeros tiempos de caminata en libertad. Entonces, bueno, nosotros hacemos muchas veces el puente entre el preso que está por salir y el patronato de liberados. La semana pasada, por ejemplo, vino una chica que habíamos visto en Estación Tránsito, que es una mini cárcel que está en la zona de la Plaza Pueyrredón. Hay unas 20 mujeres más o menos. Siempre les hablamos de esta posibilidad del patronato, siempre insistimos. Bueno, gracias a Dios, una chica vino el otro día a panadería. Así que bueno, resulta el insistir, machacar en las posibilidades que hay fuera de la cárcel. Les decimos, muchas gente les va a cerrar la puerta, pero hay puertas abiertas y hay que buscarlas. Después también creamos redes, por ejemplo, con la Universidad Católica. La Universidad Católica a veces viene a dar charlas a los chicos, a los muchachos que están haciendo cursos, por ejemplo, para enseñarles a manejarse con el dinero, cómo cobrar y demás, lo que sería el autofinanciamiento. Tengamos en cuenta que un preso estuvo fuera del mundo 2 años, 5 años, 10 años, y eso en nuestro país son 2 o 3 periodos glaciales, por ejemplo, ¿no? Cambió el universo en ese tiempo, entonces están recontra perdidos, no tienen referencias. Hablando de la Universidad Católica, está por ir, por ejemplo, a la cárcel federal para dar cursos breves de 2 o 3 meses, con alguna diplomatura que les sirve a los presos a, bueno, tener algo en el momento de salir. Son presos, ellos ahí en esa cárcel, son presos que están transitando la última parte de la condena, entonces todos tienen a lo sumo 2, 3, 4 años como mucho de privación de libertad, así que están por salir. También tenemos contacto con Cáritas, ya sea porque a veces se necesita algún abrigo, ropa para algún preso, pero también en cuanto a veces a organizar talleres. Cáritas está trabajando con talleres de recuperación de chatarra electrónica, de electricidad, donde también van personas que han estado privadas de libertad. También con Deporte Solidario, es una organización que comanda Matías de la Fontana, un psicólogo que fue rugbyer en su momento. Con él fuimos juntos hace un par de semanas atrás a la Unión Santafesina de Rugby. Tenemos un proyecto, no tenemos idea si va a cuajar o no, nos tienen todavía que decir si es aceptado el proyecto, pero de dar rugby en la cárcel, en concreto en Coronda, con un pabellón. Y bueno, también la idea es no solamente ir a ese lado de la reja, sino también permitir que rugbyers en actividad puedan ir a enseñar el deporte, la disciplina,
a la cárcel. Por eso estuvimos con la Unión Santafesina hace un par de semanas atrás y les propusimos esto y nos dieron el visto bueno enseguida, así que si la cárcel acepta, también se invitará a deportistas a venir a la cárcel como voluntarios a, a ayudar a los presos a aprender este deporte. ¿Se reinsertan los presos o no? En nuestro país el porcentaje de reincidencia, o sea que no se reinsertan, es elevadísimo, es como el 70% más o menos. Nosotros encontramos chicos, a veces tienen 24, 22 años, que están cumpliendo ya la segunda, tercera condena, así que, y 24 años, si van a vivir mucho tiempo, seguramente van a estar yendo y viniendo. Es un problema porque muchas veces la cárcel misma, no, el sistema mismo, no los prepara para eso que es que la Constitución pone en el fin de la cárcel, que es prepararlos para reinsertarse en la sociedad. La pena sí se cumple, ¿no? El segundo fin de una cárcel. Pero gracias a Dios hay casos que sí lo hacen. Les cuento dos o tres. Uno, en la cárcel de las Flores, hace unos 5 o 6 años atrás, había un grupito de presos que siempre venía a las misas y un muchacho en particular siempre venía, participaba de los talleres de música, de la misa. Un día viene con la cara larga, el ceño fruncido, eh, me pide hablar en privado y no quería hacer más nada, bajaba los brazos, estaba entregado, había engordado, no quería hacer más deporte. Empezamos a hablar, no sé, le pedí al Espíritu Santo de que me inspirara algo para decirle. Lo concreto es que a la semana siguiente viene el muchacho ya más delgado, había retomado la práctica de los deportes, la escuela. Hoy en día está en libertad, está trabajando. A veces los encuentro en alguna misa de estas donde viene mucha gente, la Crismal o alguna de estas. Viene a saludarme contento porque retomó su vida, pudo reinsertarse en la sociedad. Después otro muchacho también estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero y me llamaba la atención, siempre de buen humor, siempre haciendo bromas, y estaba en la cárcel, estaba en cana. Y sin embargo siempre le ponía pila. Y bueno, un día, gracias a Dios, pudo salir, está todavía en condicional, pero está trabajando y viene a visitarnos a la casa, aquí a la casa de la pastoral, siempre contento porque tiene su trabajo, puede mantener a su familia. Y otro caso es un caso especial, son un grupo de mujeres que estuvieron privadas de libertad y que fundaron una cooperativa que se llama Manos Libres. Por allí la han sentido nombrar, en el año 22 aproximadamente se creó esta cooperativa e hicieron un lavadero de ropa que está frente al Colegio Calvario en calle Urquiza. Es un lavadero artesanal, las mujeres todas estuvieron privadas de libertad, hacen un trabajo de excelencia, las personas aprecian mucho ese trabajo, las apoyan, en apoyo también incluso a veces hasta del gobierno. Sí, como para mostrar, bueno, hay personas que pueden reintegrarse a la sociedad. De parte nuestra es difícil a veces, obviamente, uno entiende, ¿no? Dar un trabajo a una persona que estuvo presa, pero nunca hay que olvidar lo que decíamos al principio. Una persona nunca pierde la dignidad de hijo de Dios, la dignidad de persona. Y por eso siempre vale apostar por esto, para que la persona pueda recuperar su puesto en la sociedad. Incluso el puesto que esa persona hubiera perdido por propia culpa o por propia responsabilidad, porque hubiera cometido algún delito.
Bueno, no sé si yo hasta acá llegué. No escucho nada, no sé. Bueno, padre, le agradecemos mucho, la verdad que una realidad que duele, pero que yo por mi lado, por ejemplo, desconocía algunos detalles. Así que le agradecemos mucho, ha sido muy claro, muy generoso con su tiempo. Y ahora entonces, bueno, el resto de los alumnos no corten la comunicación porque nos va a acompañar el padre Luciano Quiroga. Vamos a tener un espacio de oración con la lectio divina, con la Biblia, que va a ser un tema acorde a este tema de la pastoral carcelaria. Muchas gracias, padre Blachú, muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego, Hasta luego. hasta luego. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Oh, Jessica, mira que bueno, estamos también trabajando en un grupo para el ENARCA. Hola, Marce. Bueno, conozco a varios acá. Vamos a hacer una especie de lección que va a cerrar un poco este tema de la opción preferencial por los pobres y este modo también de acompañar a personas en distintas situaciones de vulnerabilidad. Por eso, bueno, algunas de las pastorales ya han presentado un poco su carisma, su metodología, sus aplicaciones pastorales. Nosotros vamos a cerrar un poco con estos paradigmas que nos trae Jesús, superando distintos tipos de barreras, que ahora las vamos a ver y vamos a ver en qué palabra nos situamos, para generar esta vida de inclusión en la comunidad eclesial, palabra a la que no hay que tenerle miedo, porque ha sido, bueno, un poco vejada en los últimos tiempos, bueno, usada de bandera. Acá vamos a hablar de inclusión y tal vez de un término que supera, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de alguien que tiene que recibir a otro que parece ser distinto. Acá la idea es que podamos hablar de un término que supera desde la fe y desde el Evangelio esta palabra de la inclusión, que es la convivencia. Esto que el Papa Francisco decía de una manera muy simple, pero que no es poco profunda, que es una iglesia para todos, todos, todos. Aquí vamos a hacer especialmente hincapié en las personas vulnerables. ¿Qué vulnerabilidad? La de cualquier tipo. ¿Dónde lo vamos a enmarcar? En la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña exégesis en líneas espirituales para abordar este tema de una iglesia que acompaña al hombre en todos los tiempos y sobre todo en su vulnerabilidad. Vamos a hacerlo con Lucas 10, 25, 37. Es lo que ustedes habrán escuchado muchas veces, la parábola del buen samaritano. Se las voy a ir leyendo para recordarles la palabra. Está bueno hacer esta aclaración. A veces decimos, bueno, el texto dice, no, el texto no dice nada. Acá estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra dice lo siguiente. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió.
Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Esta es la palabra que el Señor nos dirige hoy. Y quisiera que podamos descubrirla desde este gran marco teórico, que es el Evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas tiene una intencionalidad muy específica porque él era un griego que escribe a una comunidad de cristianos que venía del paganismo. Es decir, la comunidad a la que está dirigida el Evangelio de Lucas tenía sobre todo integrantes que provenían de religiones paganas. Lucas, griego, además de profesión médico, conoce perfectamente lo que es curar heridas y lo que es alguien que está al borde de la muerte. Sabe cuáles son los peligros, sabe cuáles son los riesgos y sabe muy bien qué es conmoverse por alguien que está en una situación como esta. De hecho, Lucas, cuando escribe este evangelio, no cita tanto referencias del Antiguo Testamento porque le escribe a una comunidad que no conoce ni la ley ni los profetas, sino que venían de religiones paganas. Y si se ponen a pensar en este momento del Evangelio, en esta escena del ministerio público de Jesús, él ya venía haciendo otros milagros, ya había multiplicado panes, había curado enfermos, había calmado la tempestad, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Jesús hace milagros preponderantes, hace milagros que rompen con la ciencia conocida hasta el momento. Entonces, por ejemplo, Lucas, en este relato de la parábola que usa Jesús, del buen samaritano, utiliza algunos elementos propios de la curación doméstica, como el aceite y el vino. Ahora vamos a ir viendo un poco más. Y el contexto está en un Jesús que es cuestionado por un maestro de la ley y que le pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? La gran pregunta también de la Iglesia en los distintos contextos históricos. ¿Quién es el prójimo? ¿A quién me dirijo? ¿Quién es al que le anuncio? ¿A quién le doy el Evangelio hoy? Entonces, Jesús enseña como un primer indicio del modo, del método evangelizador que tiene Jesús, si se quiere. Por empezar, Jesús no rompe, no destruye, no destrona, no barre, no liquida, no desestima lo que sabe el maestro de la ley. Le dice, sí, vos ya sabés esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, entonces no estás lejos de la vida eterna. Pero dice Jesús, ahora te voy a dar algo más, porque yo he venido a traer la plenitud de la ley, y no a borrarla, no a romperla. Jesús no solo nos enseña que el prójimo es aquel que está como en la condición del asaltado al borde del camino y es socorrido por el buen samaritano, sino que también el prójimo es aquel que tal vez en la fe quedó a mitad de camino. Por lo tanto, el concepto del pobre se amplía a una cuestión de vulnerabilidad o de carencias materiales y humanas para darnos cuenta que también hay pobrezas espirituales. Por eso decía, y el método de Jesús es no romper con lo que ya existe, sino dar un paso más para crecer y para darle plenitud. Sobre todo cuando se trata de las cosas que pertenecen al reino de Dios, que nos precede y que nos es dado gratuitamente como un don absoluto.
Jesús no rompe, no desestima, pero sí perfecciona, eleva, profundiza, madura, lleva a plenitud y siempre da una mirada superior sobre todas las situaciones y sobre la realidad. Él se vale de la experiencia del otro para terminar de dar la verdadera imagen de Dios. ¿Sí? Este Dios que te manda a amarlo con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, ahora te dice algo más, te va a enseñar quién es el prójimo a través de una parábola. Ya vamos a recordar un poco cuál era el concepto de parábolas. Y en este caso, para explicitar mejor quién es el prójimo, ante la pregunta del maestro de la ley, también quiere perfeccionar el concepto de prójimo con la plenitud que él mismo viene a darle a la ley y que este maestro ya conoce y aparte ha enseñado hasta el hartazgo. Acá se da un interesante cambio de roles. El psicólogo con su paciente diría, se da la transferencia. Ya no es el maestro de la ley el que pregunta, ahora el que da plenitud a la ley es Jesús. Jesús inmediatamente, al dar esta respuesta a través de una parábola, que era algo propio de los rabinos de la época de Jesús, termina siendo él el verdadero maestro. Ya no es más el maestro de la ley quien está en la escena contando quién es Dios a los fieles, sino es Jesús el verdadero maestro que nos enseña quién es Dios y quién es el prójimo. Es fantástico, porque en ningún momento lo corre, pero lo supera. Pienso a veces también no como deudores de una historia, cuántas veces la iglesia ha corrido en lugar de enseñar y llevar a plenitud por distintas barreras, que también las vamos a ver, están presentes en este evangelio. El gran tema de este evangelio, de este pasaje de la vida pública de Jesús, es el corazón, porque en el fondo todo se da en el corazón. Lo nombra el maestro de la ley cuando responde a la pregunta de Jesús, que le dice, ¿qué lees en la ley? Pero después vamos a ver que hay un movimiento, hay un verbo que se utiliza para definir una de las acciones más importantes de este evangelio, que es la del buen samaritano, que es el conmoverse. Solo se conmueve aquel que pone el corazón en una realidad que lo interpela, porque es de la abundancia del corazón donde habla la boca. Dice, ¿por qué Jesús le pregunta a él qué lees en la ley? ¿Y por qué el maestro responde con el primer mandamiento? Porque es en el corazón donde Dios, sobre todo en el pensamiento judío, habita de un modo especial. Dice, en el pensamiento judío, el corazón es la sede de los pensamientos, de las decisiones, de la libertad, de la voluntad, de los deseos, de los sentimientos. En un lenguaje tal vez más actual podríamos decir de las emociones. Y es un lugar donde todo aquello de lo que está hecho la persona humana le da unidad. El corazón recoge un poco todos estos pedazos que somos y le da unidad. Es decir, en el corazón se integra todo aquello de lo que estamos hechos. No solo del objetivo, pues de lo objetivo de la persona, la razón, la voluntad, la libertad, las decisiones, los sueños, las ilusiones, lo que quieran. También de la propia historia, de los vínculos, o los lazos, como mejores quieran llamarlos. Todo lo que somos en partes, el corazón es lo que le da unidad. No el corazón como lugar físico solamente, porque es simbólico y el símbolo dice mucho, sino el símbolo como signo de unidad y de integración donde se encuentra la persona ya unificada. Y yo dije cosas lindas, pero en el corazón también están nuestros pecados, nuestros errores, nuestras heridas, nuestros descontentos, nuestras rebeldías, nuestras carencias. Ese es nuestro corazón. Todo está ahí. El gran sagrario del hombre, el Concilio Vaticano II dice que es la conciencia, pero si quisiéramos nosotros definirnos desde lo bíblico, el gran sagrario del hombre y de la mujer en todos los tiempos es el corazón. Y en este contexto, Jesús responde
a la manera de los rabinos de la época y de los maestros de la ley, con una parábola. Vieron que las parábolas son este recurso pedagógico que usa Jesús para dejar un mensaje, utilizando elementos de la realidad, ¿no? Elabora una especie de cuentito para dejar un mensaje. Ese es el marco. Ahora, ¿cuál es el gran objetivo de esta palabra hoy? Siempre nueva, ¿no? La palabra siempre viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. El gran objetivo, yo lo elaboré así como si fuera una planificación para una escuela, ¿vieron? Entonces decía, es descubrir al vulnerable como prójimo, teniendo como motivación la compasión. Diría la directora de la escuela en una plenaria, les repito el objetivo. Dice, descubrir al vulnerable como prójimo, teniendo como motivación la compasión. Bueno, un proyecto de vida que ni les digo, para toda la iglesia, para cada laico, para cada consagrado, para cada obispo. Me gustó, a mí me emocionó mucho ir preparando esto, porque lo veía en acto en la visita del Santo Padre en estos días en España. Se ha encargado tanto, de una manera tan simple, tan desafectada, de hacerse cargo del vulnerable, solo por compasión. Bueno. Y vamos a descubrir después que la compasión no es la empatía. La empatía está muy de moda, nos viene muy bien en este tiempo que todo el mundo hable de empatía, pero es necesario dar un paso más. La empatía es esto de ponerse en el lugar del otro, de sentir con el otro algo de lo que el otro siente, porque nunca nos impacta del mismo modo la realidad que al otro lo afecta. Pero no basta la empatía. Basta para saber estar, para que el otro esté acompañado. En cambio, la conmoción, la compasión, nos mueve a hacer algo por el otro, aun cuando no tenga la solución. Nos mueve a hacer algo por el otro. Es la verdadera caridad. Hay un impulso interior que me lleva a que haga algo por aquel que la está pasando mal, porque lo veo vulnerable, porque es vulnerable. La empatía es buena, pero no basta. La compasión, ¿ven? El Evangelio ahí siempre supera la mirada sobre una realidad, incluso difícil. Y repito, algo que me lleva a hacer algo por el otro, aunque no le pueda dar la solución al mal del otro, al mal del vulnerable, del que está vulnerable. De hecho, la caridad verdadera no es que siempre tengamos respuesta para todos, porque verdadero cristiano es el que necesita que lo necesiten. Necesita que alguien lo necesite, aunque no le pueda dar respuesta siempre. Pueden pasar un montón de veces por mi casa a pedirme comida y si no tengo para darle no le puedo solucionar. Pero el verdadero cristiano con la caridad activa es aquel que necesita que lo necesiten. Desde el otro lado es el que está dispuesto. No sabe a qué. Hasta ahí puedo decirle de la caridad. Porque no deja ser parte del misterio de Dios en nosotros, ¿eh? Bueno, Jesús nos pide esto, ¿no? Descubrir al vulnerable como prójimo y que la motivación sea la compasión. Ahora, cuando Jesús nos pide algo, Él es muy hábil. Por eso en esta parábola, para mí es la más central, yo no soy exegeta ni teólogo, es central en este Evangelio de Lucas. Porque además después vienen las parábolas de la misericordia, la moneda perdida y encontrada, la oveja perdida y encontrada, la del Padre misericordioso con los 2 hijos. Jesús acá está posicionándose como el verdadero maestro de la ley de la caridad. Entonces, cuando nos enseña algo, nos dice por dónde ir. No sé si nos da una receta, pero nos va marcando camino. Es decir, nos enseña que sus seguidores
tenemos este perfil y nos dice cómo alcanzarlo. Ese es el verdadero maestro. Entonces, lo primero que nos enseña Jesús es a identificar cuáles son las barreras que nos impiden detectar quién es el vulnerable. Porque a veces nos dicen otros quiénes son los vulnerables. Y acá Jesús dice, a ver, ¿y qué lees en la ley? Le dice el maestro, amarás al Señor, y al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Bueno, dice Jesús, te cuento la historia, a ver si lo descubrís. Y la primera barrera es interesante porque cuando hablamos de barrera en este contexto, Jesús cita a Jericó. Jericó era una ciudad que en el Antiguo Testamento tiene una historia muy linda, porque Dios envía a las tribus de Israel a conquistarla, porque es parte de la tierra prometida, pero tenía unas murallas tan grandes y tan gruesas que era infranqueable, absolutamente infranqueable. Era la ciudad más fuerte en ese momento, una de las más fuertes en cuanto a su resistencia exterior, a su construcción edilicia. Entonces, como no sabían qué hacer, porque el ejército de Israel siempre fue pobre, pero la promesa de Dios se cumple incluso en medio de los avatares de la historia. El Papa Francisco, cuando habla de San José, dice que el Papa siempre logra salvar lo que es importante, que Dios siempre logra salvar lo que es importante. Entonces su promesa se cumple. Manda que el pueblo de Israel vaya 7 días dando vueltas sobre la ciudad amurallada. Al 7º día dan 7 vueltas, tocan las trompetas y los muros caen. ¿Qué signo bajar de Jerusalén, la ciudad de Dios, a Jericó, el lugar difícil de conquistar? Parece ser que en este contexto el vulnerable tiene que ser detectado mientras se caen muros, que son los nuestros, no los del vulnerable. ¿Qué muros en nosotros todavía están levantados? Vamos a ver, ¿no? Bueno, después los israelitas entran y conquistan la ciudad. ¿Qué tipos de barreras podríamos mencionar? Yo les digo algunas, no es que acá están todas ni vamos a agotar la palabra de Dios jamás, ¿no? Pero hay una barrera cultural que ustedes habrán escuchado. Hay 3 personajes que pasan por al lado de este hombre asaltado, medio muerto. En realidad el texto griego dice que es alguien que, un moribundo es. Por eso pasa un sacerdote, pasa un levita de la tribu sacerdotal, no los pueden tocar porque quedaban impuros y no podían ejercer después el ministerio sacerdotal judío o mosaico, hasta que lo ve el samaritano, que totalmente despreocupado y se preocupa de él. El tema es que el vulnerable era alguien que venía de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén con los samaritanos no se llevaban bien. Les cuento un poquito la historia muy resumida. En el 930 a.C., cuando muere Salomón, el reino de Israel se divide en 2. En el norte quedan 10 tribus, no se las voy a nombrar, pero no tiene sentido, y su capital es Samaria. Y queda el sur con 2 tribus, donde estaba el templo de Jerusalén, que es la capital. Entonces, samaritanos, que además habían sido invadidos por el rey de Persia, por los asirios después, habían sido deportados, habían caído en el culto a otros dioses, se habían mezclado en su raza. Ya había una barrera cultural con los samaritanos y los de Jerusalén. No se podían ni ver. No se podían ni ver. De hecho, si ustedes se acuerdan en el Evangelio de Lucas, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, hay alguien que dice, no me acuerdo quién es la persona, dice, este tiene acento galileo. Como que le tenían ahí la cosita, no dejaba de ver detalles de la cultura del otro que seguían reforzando la enemistad. Es la primera barrera muchas veces la cultural. Y yo la vía no la paso de noche.
Puedo decir otras también, pero con eso ya está. Después estaba la barrera cultural. Tanto el levita de la estirpe sacerdotal, ellos venían de la tribu de Leví y no habían recibido ninguna porción de tierra en la repartija de la tierra prometida, porque era la dinastía sacerdotal, entonces habían quedado reservados para el Señor. Entonces, la vida cultural, la vida del templo, era lo único que conocían, pues era su vida de consagrado al Señor. Y quien tocaba un moribundo, que no sabía si no se moría en breve, quedaba impuro. Y perdía el turno, en ese momento si eran muchos, entonces perdía el turno de ejercer el culto sacerdotal, y capaz que no le tocaba en un año y medio. Y para un levita, cuya función propia en la tribu era el culto sacerdotal, no poder ejercerlo es un lío, toda una decepción, una frustración. Entonces no lo tocaron al medio muerto. A veces juegan un poco, ¿no? El abordar esta barrera cultural de decir, bueno, yo no sé, y yo con fulano no me junto, ¿viste? Porque no quiero nombrar ninguna condición, ni social ni moral, pero ustedes las entienden. Es una barrera cultural, es legítima, ¿eh? Pero Jesús dice, acá, por acá no va. Hay una barrera de fe que el samaritano la logra vencer. Porque él, considerado idólatra por un judío propiamente dicho, por alguien por un hierosolomitano, es el gentilicio de los que viven en Jerusalén. Me volví pavo anoche aprendiéndolo porque es difícil. Hierosolomitano. Se anima a tocar al moribundo. El enemigo, o el que dice el otro que es el enemigo, toca a aquel que lo acusa. Hay que hacerse prójimo del que nos acusa, del que nos desprecia, Pero ahí está, ahora vamos a cerrar, de hecho, viendo que esta palabra nos enseña un nuevo modo de vincularnos con Jesús. Incluso más allá del amor a los enemigos. Y quisiera que también podamos ver que hay una barrera humana que se puede vencer, que es la que vence este muchacho, el samaritano, con el moribundo, que es la del mestizaje, ¿viste? Los samaritanos estaban acusados esto de haberse mezclado con los asirios, y sin embargo él se sabe hermano del que, despojado de todo, quedó al borde del camino. Interesante poder volverse hermano de aquel que en la injusticia se queda sin nada. Y si queremos no relacionarlo solamente con, qué sé yo, con el que duerme en la calle o con el que no tiene que comer, les hago pensar a veces en aquellos que son absolutamente difamados y destruidos a través de las redes sociales, por ejemplo. Y aparecen estos personajes, ¿no? El malherido que queda despojado, pobre, herido, medio muerto, es una situación de riesgo, de vulnerabilidad. Para el levita y el sacerdote de exclusión, yo no lo toco, de no me hago cargo. Y en este contexto uno se pregunta, bueno, ¿pero quién se hizo cargo? Esa es la direccionalidad de la pregunta de Jesús, para descubrir quién es el prójimo. Porque el prójimo a veces puede ser aquel que vos no te esperás que se haga cargo de vos. O de aquel que no conviene que se haga cargo de vos, porque te va a hacer rever tus murallas, tus barreras, tus prejuicios, e incluso culturales, que si no se mueven, el Evangelio tampoco tiene mucha eficacia. Partidarios
En este bendito país de la grieta, los prejuicios partidarios, si no se rompen, no hay evangelio. No nos engañemos. No recemos la oración de la patria si el evangelio no va a estar antes que nuestros propios principios partidarios. Aparece el sacerdote que está especializado en ordenar el culto y los creyentes, pero el primero que dispara. Ahora, como el evangelio en griego, miren, el griego tiene unos modos tan precisos y con una palabra dicen tanto, que dice que le da como un rodeo, lo miró así, como diciendo, no, con este no me meto, sigo largo. Aparece el levita, aquel que estaba consagrado al Dios de Israel, pero tampoco lo tocó. Y dice que también dio un rodeo, dio una vueltita. Es hasta casi irónico, da una vuelta y es como que siguió, esto como decir, no lo vi. Y aparece el samaritano, ese es fantástico. El griego no dice que se acerca, dice, le va cerca, es decir, se le tira encima, esto de me pongo a fijarme qué hay acá, qué pasó. Es una mirada de compromiso, es una mirada curiosa, preocupada al menos al inicio. Dice, después de eso, lo ve, este ver en el griego tiene que ver con el conocer, y se conmueve. El verbo que usa acá en griego, perdón que esté hincha con el tema griego, pero es para entenderlo, dice, es el esplangitze, o el esplangizomai. Ese movimiento interior, ¿vieron cómo hace el fuelle del acordeón? Que es ese esfuerzo. O sea, uno diría en criollo, esto si predicara acá el cura Brochero, diría, se me revolvieron las tripas, literal eso. Esa conmoción. Y ahí está, desde ahí empieza el proceso de descubrir la proximidad, que de hecho viene del latín, el proximum es el próximo, el que está al lado. Pero hay que verlo. Y dice, otra vez, en griego, le cura las traumata, trauma. Es decir, no es una herida superficial, esto embromado. Lo mismo que tiene Jesús cuando aparece resucitado. Esas traumata. Esas. Y dice, bueno, aparecen los dos, ¿no? Los dos elementos que, bueno, Lucas los incorpora porque él los conoce muy bien, propio de las curaciones domésticas. El aceite, que, bueno, tiene una propiedad aliciente, analgésica, aliviadora, suavizante, antiséptica. Y el vino, que es antibacteriano y cicatrizante. Hay un prefacio muy lindo para celebrar la Eucaristía, que es el prefacio 9, que dice, Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, que hoy se acerca al necesitado y se cura con el aceite de la esperanza y el vino de la alegría. Para una cultura rudimentaria y básica, sobre todo la del Israel pobre, el aceite y el vino eran signos de prosperidad, por tanto de la bendición de Dios en el pueblo. Es decir, este samaritano aparece con una función sanadora, que no se da por milagro divino, se da porque la vida humana en su libertad interviene y utiliza lo que tiene a mano, el aceite y el vino, y decide hacerse cargo del otro. Esto que a veces vieron, romantizamos, y ay, que venga Dios y termine con la pobreza y el cáncer y no sé qué más, y ojalá Dios lo pudiera hacer, pero también siento que muchas cosas nos dejó en nuestras manos. Y ahí vemos lo grave de la libertad humana. La intervención humana es fundamental en su capacidad de ver al que todos ven y nadie recibe. Lo vio el levita,
Lo vio el sacerdote, el samaritano se acercó. ¿Qué es esto? Uno como yo está acá. La intervención humana es fundamental para hacerse cargo de quien no baja barreras, de levantar y restaurar lo que otros rompieron, de hacerse cargo, perdón, hay un nuevo tipo de vínculo, esto es con lo que quería ir cerrando. Haciéndome cargo de lo que no rompí para adoptarlo nuevamente de dignidad. Hay un nuevo tipo de vínculo, perdón. Haciéndome cargo de lo que no rompí para adoptarlo nuevamente de dignidad. Solo así sostengo al indigente, al vulnerable y al excluido que se ha convertido en mi prójimo. La gran enseñanza es la misericordia que inspira obras, cambia la vida del otro, cambia la vida mía, cambia la vida de una comunidad, cambia la vida de una nación, cambia la vida del cosmos entero. Por eso el otro, el prójimo, es el que está esperando que mi vida lo transforme un poquito. Y yo soy prójimo de aquel de quien espero, o a veces no, que con su vida cambie la mía también un poquito. Con esto yo creo que ustedes tienen un poco de material para seguir rumiando, para seguir pensando, para seguir descubriendo y enriqueciendo quién es el prójimo que Jesús nos plantea acá en su palabra, donde Él nos pide esto de descubrir al prójimo, pero por compasión, hacer algo por el otro por compasión, y nos ha dejado este camino para vivir el Evangelio tantas veces que se nos presenta en el día a día, en la batalla de la vida de los otros, que también es la batalla de la vida nuestra. Que tengan buen descanso y buen fin de semana. Bueno, con este espacio de oración entonces terminamos el día de hoy. Y bueno, pensar, rumiar, como dice el padre Luciano, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? Y en todas estas pastorales de acompañamiento que estamos viendo, también cuál es nuestro lugar para acompañar a ese prójimo y para dejarnos acompañar nosotros también somos prójimos. Así que bueno, los esperamos entonces la semana que viene con Marcela, que es integrante también de la pastoral carcelaria, que nos va a contar un poco más de ella. Así que muchísimas gracias por su atención y por seguir estando con nosotros. Hasta luego, buenas noches.